en blanco. Y posteriormente voy a tomar, ¿sí?, 1,50 m, donde se va a producir este corte. Yo tengo el nivel 0,0, aquí, esto lo dejo en 0,0, y acá empiezo a generar lo que se llama talud. ¿Y por qué 1,50 m? Porque esta tangente es aproximadamente 60 grados, ¿sí? Y el proceso normal para terrenos de características, digamos, medianamente buenas, puedo hacerlo en tramos de 3 metros. O sea, puedo ir para abajo 3 metros tomando esta precaución, que dejo la vereda de 1 metro y esta tangente, este talud, esta inclinación del terreno para poder excavar todo lo que es central. En estos ejemplos ustedes están viendo que yo ingreso a veces, porque son terrenos muy grandes, en los cuales se hacen rampas. ¿Para qué se hacen rampas? Con pendiente de 20%, para que los camiones entren dentro del terreno. En el terreno que ustedes tienen, la generación de rampa, creo que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Son terrenos chicos. Si desarrollo una rampa en estos terrenos chicos, evidentemente casi va a ser toda rampa esto, con la pendiente que le tengo que dar. Entonces, terreno de grandes dimensiones donde tengo que ir al centro del edificio, ya lo van a ver en las diapositivas, sí voy a necesitar una rampa. En terrenos donde prácticamente puedo trabajar de fondo a frente, en cualquiera de las dos direcciones, en este caso, si fuera un terreno entre ejes medianeros, trabajaría de fondo a frente y voy ejecutando, ¿sí?, esta excavación en función de eso. ¿Se entiende, chicos? Bien, ¿qué es lo que tengo? Otro problema que se presenta, bueno, es que me dijo el profe que puedo agarrar y hacer una veredita, ¿sí?, y después esto que queda con el talud, o sea, esto quedaría así, lo hago de acá para el fondo y listo, no hay problema. No. Esto se hace de a tramos. ¿Por qué de a tramos? Porque si yo descalzo todo este sector, se me puede venir en banda el edificio del lado. Bien. ¿Y cuáles son las cantidades de tramos que tengo que hacer? ¿Y qué longitud tienen esos tramos? Van a aparecer sectores, y voy haciendo sectores sucesivos que van a ver cómo se organiza esos sectores. ¿Se entiende? No puedo excavar todo esto en conjunto. Tampoco lo puedo hacer donde tengo el eje de edificación, pues se me cae la vereda y tengo bolonqui. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esto. Dividimos en sectores, secuencias de ejecución de cortes de este espacio que no pude excavar en principio, que lo usé como contención de lo que tenía al lado. Esos sectores los voy a organizar, ¿sí? A, B, C, 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La numeración se la da el estudio. Y ya vamos a ver qué es lo que hay que tener en consideración, ¿sí?, que se proceda en la ejecución de estos trabajos. Tengo otro problema. Voy a ir intercalando cosas y después van a llegar al final. Si logro que no llueva durante todo el proceso, sería una maravilla. Pero por lo general llueve. Porque esto no es que lo haces en una semana, 2 días, 3 días. Lleva un proceso largo, de acuerdo a la complejidad de la obra. Entonces tengo que decir al señor que excabe toda esta parte central: che, escúchame, haz una cosa, anda excavándome, ¿sí?, y dale pendiente a este sector, porque ahí voy a dejar un hueco, un pozo, para que el agua de lluvia se acumule. ¿Sí? ¿Qué ventaja tengo? Que no voy a mantener toda esta superficie inundada después de la lluvia. Va a ser más fácil de que se seque. No quiere decir que al otro día de la lluvia yo puedo entrar a trabajar.
puedo tener complejidad. Pero, si yo tengo pendiente hacia este lugar, se acumula el agua de lluvia y con una bomba la saco al exterior de la obra, evidentemente tengo ventajas. ¿Sí? Va a secar más rápido el terreno. Como les dije antes, todo esto está en función de dos o tres cosas fundamentales. Estudio de suelo, ¿sí? Linderos que tengo, ¿qué problemas me traen esos linderos? ¿Por qué se hace cada 3 metros? Porque son secuencias más o menos normales dentro del terreno de característica media. ¿Puedo hacerlo más profundo? Y si el estudio solo me lo permite, es así. Por ahí lo tengo que hacer no a 3 metros. La primera etapa a 2 metros. Me puede tocar terrenos muy complejos. ¿Sí? Una cosa es construir acá al lado del río, otra cosa es construir Devoto, ¿sí? Otra cosa es construir en Mar del Plata. En Mar del Plata tenés problemas. Mucha piedra. Hay otros bolonqui que tenés que analizar. Y en todo caso, desistir de hacer su suelo. ¿Qué me implica? Cambiar el proyecto. A veces no se da importancia, ¿sí? Y cerca de ríos hace su suelo como Puerto Madero. Bien, hay obras que están bien ejecutadas y obras que no están bien ejecutadas y tienen problemas, digamos, de inundación dentro de sus subsuelos. Un ejemplo, conocen Carrefour de Liniers. Sí. Pues está frente a la cancha de vela, alguno habrá ido alguna vez. Bueno, el segundo subsuelo está siempre inundado. A Sánchez Sería Peralta Ramos le dijeron, señores, el primer subsuelo sí, el segundo no, porque estás al lado del arroyo, se te va a inundar. Bueno, eso está pasando. Como eso podemos contar infinidad de casos, ¿eh? Bien. Dijimos el procedimiento de dividir esto y trabajarlo en ciertos sectores. Estos sectores, también en función de la resistencia del suelo, va a tener un desarrollo. O sea, estas secuencias que les marqué acá muy esquemáticamente, por lo general están entre 1,50 m y 2 metros. Todo en función también de la resistencia del suelo. ¿Para qué? Para no tener inconveniente constructivo que lo de al lado, o incluso no lo de al lado, sino si esto fuera un terreno a nivel cero, también se me puede venir en banda, en grandes longitudes, ¿sí? Toda la tierra, lo que tenga el terreno lindero, y eso me va a dificultar la parte constructiva. Bien, como les decía, estos esquemas están en función del desarrollo. Yo lo diagramo y lo programo de acuerdo a todo lo que estuvimos hablando. Y si no me olvido de alguna otra cosita que puede pasar también. Esto se puede realizar por varias etapas. A nivel de construcciones 2, la primera etapa es A, ¿sí? Menos 3 metros. Si tengo que ir más abajo, se hacen diferentes secuencias. El 3 metros es algo que tomé en característica media, le dije, del terreno. ¿Sí? Por ahí tengo que ir a 6 metros. ¿Y qué hago? De vuelta al mismo laburito. Esto ya está. Ya van a ver qué va a pasar acá. ¿Por qué puedo ir? ¿Cuándo puedo ir a seguir excavando? Lo mismo se hace a nivel de menos 6 metros, ¿sí? Con secuencias igual que en la primera etapa. ¿Hasta dónde podría estar infinito? No. Todo depende, ¿sí?, de las características también de vuelta del terreno, y si tiene mayor subsuelo, evidentemente ya es mucho más complejo. Pero por ahora quedémonos acá, que ya tenemos bastante complicación. ¿Qué se hace para determinar todo el desarrollo de lo que estuvimos viendo antes? Una especie de plano de replanteo. ¿Qué está marcando este plano de replanteo? ¿Dónde empieza y dónde termina esa secuencia que fui enumerando, que de ahora en más la vamos a llamar troneras? O sea, estos ejes de replanteo son los famosos ejes de replanteo que ustedes vieron en cualquiera de las, y en ITC,
en construcciones que van a servir para toda la obra. Pero ahora estoy haciendo nada más que excavación y submuración. Entonces el replanteo, lo que hago es marcar dónde empieza y dónde termina cada una de las secuencias. Y acá empieza el problemita. ¿Cómo hago esas secuencias? De la siguiente forma. Ustedes ven acá en este dibujo, este es un terreno muy amplio, que hay lugares en los cuales hay un tabique de hormigón. ¿Para qué hago ese tabique de hormigón? Para que en esta secuencia que tenía acá, que es la que voy a hacer en la primera etapa, ¿sí? Tengo que hacer este elemento estructural que me va a servir de contención para todo lo que esté acá al costado. Y si ustedes se fijan, hay lugares en los que están terminados, por ejemplo lugares donde lo voy a producir, digamos, en una segunda etapa voy a ejecutarlo, ¿sí? Y lugares donde todavía está el talud, está la tronera. ¿Y cuál es la secuencia que tienen que tomar? ¿Sí? Fijarse que si yo tengo, vamos a desarrollarlo en 3 etapas, que no siempre es así, pero vamos a tomar un ejemplo simple. Si yo estoy haciendo esta, tengo que tener a ambos lados 2 elementos que tengan talud. ¿Qué hago? El tabique, de acuerdo a los cálculos estructurales de contención, que también puede estar incluido lo que son las columnas para absorber las cargas del edificio que voy a construir en el lugar, ya lo van a ver, ¿sí? Y genero el tabiquito. Después que frague, que ya entre en tensión, que esté trabajando como corresponde, el hormigón con la armadura correspondiente, puedo pasar a la segunda sección. Este ya está trabajando. Estoy seguro, ¿sí? Porque verifiqué también que el empuje que se realiza de este lado no me va a volcar ese tabique, porque está diseñado, construido, dimensionado para que contenga esa parte. Recién ahí puedo trabajar en el segundo. Pero antes de eso, si acá hice el 1, probablemente acá también pueda hacer el 1, porque tengo 2 elementos, ¿sí?, que me hacen de contención, y voy a tener que tener 2 elementos más acá también que me hagan contención. O sea, que estoy trabajando y hago este tabique y este tabique. Termina, entro en tensión como les dije, y logro empezar a hacer el segundo. Y ya desaparece todo esto. Me queda este talud, que es el 3. Tengo este con hormigón, este con talud, este con hormigón. Fíjense, 2 están contenidos, trabajo en el tercero. ¿Correcto? Siempre es así, siempre es unos 50, siempre 2 metros. Que quede claro, de acuerdo al estudio de suelo. Bien, vamos a tener que tener aliados, lamentablemente, ¿sí? No nos gusta, al ingeniero al lado, para que, digamos, nos dé una manito en este tipo de cosas. Aunque estamos capacitados con lo que estudiamos en estructura para poder hacerlo, pero a veces digo que no podemos hacer todo. Tenemos que tener algunos asesores. Lo mismo pasa en este, y estoy trabajando en este y en este. Cuando entra en tensión este, ¿sí?, ahí recién lo llené, hormigoné, esperé los días suficientes, todo lo que haga falta, hago el tercero. ¿Quedó claro cómo se trabaja en esto? Hay algunos casos especiales, que son los rincones. Los rincones son los más complicaditos. Y lo vamos a ver. O sea, fíjense en acá.
ustedes tienen tabique terminado, un sector de tronera en proceso, ¿sí? En este caso hubo un tabique, no sé por qué hay secuencia distinta. Esto no quiere decir que sea siempre 1, 2 y 3, ¿eh? Lo digo decir, es una diagramación, este es un ejemplo. Lo que sí estoy seguro, que a los laterales donde estoy trabajando, tengo dos situaciones, ¿sí? Del mismo ancho, o sea, las mismas troneras, que o están submuradas o tienen el talud de tierra como contención. Bien. Los lugares más complejos, más cuando las excavaciones son grandes, y acá ustedes me van a decir, sí, acá no cumplo con la regla. Bueno, sí, a veces pasa. Esto, ¿sí?, es la última etapa y la de mayor complejidad. ¿Y por qué se tiraron a hacer? Porque aparentemente la resistencia del suelo lo permite. ¿Correcto? Bien. Se perfila todo el terreno, se termina siempre a mano, y lo que tenés que tener una buena sincronización y buenos maquinistas para hacer este tipo de trabajo. O sea, empresas responsables. Esto lo vamos a ver después. Acá hay algo, ya fíjense en ustedes, el sector terminado, el sector en proceso de ejecución, acá ya está lleno, lo están llenando este tabique. Fíjense siempre el tema de apuntalamiento en la parte constructiva. Es fundamental. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, el hormigón es pesado, ¿sí? Y si no hago un buen apuntalamiento, evidentemente me puedo encontrar con este tablero en el piso. Y fíjense acá, está el tercer espacio que todavía, ¿sí?, está esperando que este entre en tensión para poder realizar este sector aledaño. Fíjense ustedes que a veces todas estas cosas se hacen en forma parcial y que acá existen, ¿sí?, pelos de hierro de un lado, lateral, arriba, donde son para futuros enganches. Estas cosas tienen que tener mucho cuidado, que estén todos de acuerdo al cálculo estructural. Bien, acá dice tramo hasta 250. Si el terreno lo permite, 1.50, 2.50. No utilicen más de 2.50 en terreno de características medias de lo que es la capital federal. Vieron que perfilaba la máquina, pero después que se tuvo a mano. Porque hay que emparejar. Es un dolor de cabeza. Fíjense en ustedes, están haciendo el primer tramo, en este caso, y está, ¿sí?, hecha parte de la excavación para un segundo nivel. ¿Sí? El ancho del talud 1 metro para poder transitar y trabajar en este sector. Un poquito más de lo mismo. Fíjense, este sector no está en ejecución, está ejecutando el primer elemento, ¿sí?, con las mismas condicionantes que le expliqué anteriormente. Obra más compleja, pero el proceso es igual. Fíjense que acá existen las marcas, ¿sí?, de ese plano de replanteo que es fundamental para la ejecución. Están sobre las paredes viejas. Y fíjense, están hechos estos tabiques en proceso y posteriormente se van a solucionar con el talud de tierra todavía. Como les dije, no solamente están los submurales, a veces dentro de estos submurales, los tabiques de contención, aparecen que también tengo que colocar los tabiques que son los que van a transmitir las cargas del edificio propias y sobrecargas correspondientes al terreno, y las tengo que ir trabajando en conjunto. No voy a aplicar el submural después para hacer las columnas, los tabiques, ¿sí? Es bastante complejo. ¿Y cómo se hacen las bases? Esto está un poquito comprometido, se me ha jugado un poco. Bien, todo es posible. Habrán tomado los recaudos convenientes para que esta longitud
que está acá, ¿sí?, no me traiga problemas. Acá se nota mejor dónde están las diferentes ejes, digamos, cotas para hacer los submurales correspondientes. Es como todo plano de replanteo, a veces se marca el centro, a veces uno de los laterales, todo en función de que cada estudio lo maneja a gusto, pero tiene que estar bien realizado. Acá tenemos el caso más claro, están los tabiques del submural terminado, se dejan estos pelos, ¿sí? Fíjense, acá va a ser un tabique estructural para las cargas, evidentemente, ¿sí?, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se ejecuta esta parte. ¿Y estos pelos para qué son? Fíjense, acá está haciendo el núcleo central, lo vieron en los ejemplos que tenían otro día. ¿Y qué se hace? Se trabaja en conjunto el núcleo central y después se van a realizar los diferentes entrepisos con estos pelos que se dejan en los submurales y en los tabiques y vigas que probablemente estén dentro de los submurales también. Bueno, un poco más de lo mismo aquí. Fíjense cómo se trabaja la parte de las bases, todo a palita. ¿Y con qué? Con compresor. Ahí la palita es difícil. No, es muy duro el terreno en este caso. Con el compresor hay que mover todo el terreno en este para sacar esa tierra. ¿Sí? Martillo neumático en definitiva. Bien. Vamos a ver después unos videos, pero las consideraciones a tener en cuenta. ¿Les quedó claro cuál es el procedimiento de submuración y cómo se va ejecutando en diferentes situaciones? La parte de fundaciones. La parte de fundaciones, cuando yo hago el submural, cuando hago los submurales correspondientes, yo tengo un tabique, por ejemplo, en este lugar, ¿sí? Lo que hago es tener en cuenta, cuando hago este submural, es que tenga también todo el contenido y los espesores suficientes y funciona para las dos, digamos, situaciones. Una de las situaciones, contención del terreno lindero, y otra de las situaciones, ¿sí?, absorber las cargas y transmitir a la tierra las cargas del edificio correspondiente. Ahí en los videos ustedes vieron, ¿sí?, que después acá abajo, donde hay esto, aparecen bases especiales. Los submurales también tienen bases. Cuando yo hago el submural, si no es que lo termino ahí, las bases de submurales son más pequeñas. Las bases donde está el tabique, evidentemente puede llegar a ser una platea, puede ser una base de dimensiones mayores, porque me está trayendo las cargas de todo el edificio. Y este me está absorbiendo las cargas laterales. Y tengo un problema más. ¿Qué pasa? Esto, ¿sí?, la incidencia de cargas laterales sobre el tabique, no siempre estoy seguro de que me quede vertical. Puede tener volcamiento. Y ahí está complicado. Entonces, vamos a volver un poquito para atrás. Aparece un elemento que hace pocos años que se utiliza, que es un tipo de anclaje para que estos submurales no se produzca este volcamiento. Este volcamiento, como les mostré en la parte del entrepiso, el día que se le haga el entrepiso correspondiente de hormigón ya no hay problema, porque este entrepiso va a tener la dimensión suficiente para que no se permita el volcamiento de esto. Pero mientras hago la ejecución de obra, tengo problemas. Se me puede venir en banda el tabique y todo. Entonces aparece algo que se llama, ¿sí?, piloto.
parecido al pilote que vieron ustedes que va, se hinca directamente al terreno. Sí, parecido a ese. Pero en lugar de ser compresión, es tracción. ¿Y qué hace esto? ¿Sí? Los pilotes de tracción se colocan para contrarrestar lo que es el empuje de todo este terreno. ¿Y cómo se coloca? Bueno, por cálculo. Vamos a decir esquemáticamente, una de las formas de colocarla es esta. ¿Y dónde tiene que estar anclado este pilote de tracción? En la franja, ¿sí? Fuera de este diagrama de carga, porque si no, si llega hasta acá, no me sirve para nada. Tengo que tenerlo anclado, ¿sí? En el terreno donde no hay incidencia de carga de empuje. ¿Queda claro? Pero eso sí sería, si al lado tenemos edificios linderos, ¿cómo podría ser? ¿Cómo? Si al lado tenemos edificios linderos. Ahí está el problema. ¿Por qué no se podía hacer? Bien. Porque estabas metido en el terreno lindero. Y entonces el vecino al lado te podía decir, pero escúchame, por debajo de mi terreno te estás metiendo con estos elementos. Bueno, debido a que hubo muchos incidentes, el gobierno de la ciudad permitió hacer este proceso. Porque es el más seguro. La otra que existe sería que si yo tengo dos tabiques, por ejemplo, generar una estructura provisoria que me haga de contención entre los dos tabiques. Ya lo van a ver en un minuto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo después hago lo que le dije, el entrepiso correspondiente, el pilote no trabaja más. Porque este tabique, este es el núcleo central de esos edificios que ustedes vieron, por ejemplo, parecido, le hago la losa de entrepiso y ya no tengo posibilidad de que vuelque. Es un proceso, digamos, intermedio, para poder desarrollar la obra. Bien. ¿Quedan dudas, chicos? En el caso de que el edificio lindero quiera hacer un subsuelo y se encuentre con este pilote, Ah, si bien, lo tocan, me parece bien que pregunte esas cosas. Yo le dije, miren los linderos. Si este tipo de acá hizo subsuelo, excava tranquilo, no le empuje. Esto no está. Sí, andá y mirá lo que hizo el arquitecto al lado, ¿eh? No te estoy diciendo, ya está, listo, confiá. Si vos ves que está bien construido, haces sondeos, ¿sí? En diferentes lugares, y ves que las cosas están bien ejecutadas, te salva de hacer todo esto. Si quiere hacerlo una vez que ya lo hice, si toca ese pilote, a mí no me jode porque ya no está trabajando más. Si yo vengo y está el pilote acá y me lo cortan, siempre con cuidado, evidentemente, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la obra está ejecutada. Tendría que ser mucha casualidad que este vaya a excavar y vos todavía no hiciste. Bueno, tenés que ver esas cosas, tenés que ir viéndolas en el contexto del desarrollo de obra, porque si no, es muy raro que te pase que una obra esté al lado de la otra, ¿viste? Pero, por la duda, siempre cuidado. ¿Sí? Otro de los problemas. Tengan cuidado con la lateral de la vivienda. Nos ha pasado que vas excavando y encontrás agua. Agua de la napa, ¿sí? Que tengo que ir con diferentes bombas. Y vamos a ver dónde se ubican las bombas, pero eso falta un poquitito. Con diferentes bombas y deprimiendo esas napas para poder trabajar. Eso pasa mucho cerca del río. Por ahí pasaron por obras donde ven que sale agua constantemente. Eso es agua de las napas. Tengo que estar deprimiéndola constantemente para poder trabajar, digamos, entre comillas, seco. Bien.
Otra de las cosas que puede aparecer, me aparece agua que no es de la napa. Sí, viene en la casa de al lado. Puede estar perdiendo las instalaciones sanitarias, pluviales, cloacales, entradas de agua, y eso a mí me trae conflicto para la ejecución de la obra. ¿Qué tengo que hacer? Conciliar con el vecino, tratar de solucionar el problema. ¿Está? O sea, acá yo les dije, tengo línea de edificación. Por acá pasar un caño de cloaca, un caño de agua. Ojo cuando hagan el pilote de tracción. A ver si lo cortan en el medio. Bien, este es el esquema que yo les sinteticé en este grafiquito. La situación, cómo se mete el pilote, ¿sí? Acá hay un submural, dejan el hueco, se perfora y se mete el pilote de tracción. No es la única manera, lo puedo hacer en conjunto. Son diferentes formas de ejecutar esta estructura. ¿Qué longitud tiene el pilote más o menos? La que por cálculo te dé, sabiendo que esta es la superficie de contacto que te tiene que generar la fuerza que contrarreste a esta. ¿Y el ángulo también es por cálculo o hay uno específico? Lo diagramas vos como si fuera una fuerza inclinada. ¿Te puedo decir algo? Horizontal no, ¿eh? No. ¿Bien? Listo. Imagínate que casi a 45 grados puede funcionar perfectamente bien. Un poquito menos 45 grados. Bueno. Historietas. ¿Ustedes recuerdan el famoso caso del gimnasio de Urquizaga? Algunos son chicos por ahí se acuerdan. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Al maquinista se le fue la mano. Se metió demasiado. Y se cayó la mano. Y la mayoría, y esto no concilia nunca, ¿sí? Las máquinas cuestan mucho por día. Entonces, en lugar de hacer cada 2 metros, 2,50, le hagamos cada 5, si no pasa nada. Pero a veces pasa. El ingeniero que estaba en esa obra fue mi profesor de Física 2 en la Facultad de Ingeniería. Tipo, sabía un montón, por lo menos cuando daba clases. Pero el mejor cazador se le escapa la ley. ¿Sí? Delegaste mal y pasó eso. ¿Quién es el responsable? El ingeniero. Imagínense que dejó la máquina, el maquinista, con las zapatillas arriba y salió el corriendo. Casos, por ejemplo, que han pasado, el edificio que está en Triunvirato y Olazábal. Pasó esto de que se pusieron el pilote de tracción y reventaron la cañería AISA y se inundó el subte. Estas cosas pasan. O sea, ¿qué tenés que hacer? Investigar. Lamentablemente, yo sé que cuesta laburo, pero por lo menos sabés que la cañería de agua está a una profundidad X en la vereda, y entonces yo, para poner los pilotes de tracción de este lado, voy a tener cuidado de que eso no ocurra. Hay más historietas, pero casi la mayoría de los problemas surgen, ¿sí?, en la parte de fundaciones, excavaciones, simulación y estructuras de las obras de arquitectura. Es la parte más compleja para construir, desde mi punto de vista. Por ahí otro dice otra cosa y puede, todo es posible. Bien. Fíjense ustedes, esto está hecho por unos compañeros de ustedes, ¿eh? ¿Cómo es el desarrollo
cómo tenés que colocar la parte del obrador en estas obras. En estos casos, fíjense en ustedes, estoy excavando y me aparecen tabiques. Evidentemente la obra del lado tenía sótano. Cosa que la tuve que haber consultado antes, por supuesto. Forma de excavación de las troneras. Acá se olvidaron que tienen que dejar dos, pero no importa. Como ejemplo sirve. Excavo estas dos y posteriormente las voy llenando. ¿Y que por qué no le pusieron piloto de tracción? Porque en este caso, ¿sí?, pusieron elementos estructurales provisorios que hacen de contención entre tabique y tabique. Bien. O sea, no hay una receta para hacerlo de tal manera. Fíjese la complejidad que lleva grandes simulaciones. La coordinación que tenés que tener. Excelente maquinista, porque si no, perdiste. Y ustedes sabrán, o les cuesta, digamos, ver, sí, esta obra empezó hace como 3 meses y no se ve nada. El tiempo que más se demora es en esta parte. Salir a flote con las obras que tienen subsuelo y salir al nivel del terreno cero, en donde lamentablemente se pierde muchísimo tiempo. Porque es un trabajo tedioso, lento, no se puede hacer rápido. Fíjense, una vez submulado, acá están los pilotes de tracción, hay que hacer la limpieza del lugar, es un dolor de cabeza, ¿sí? Diferentes maquinarias, podemos decir que la mejor o la peor, bueno, eso es cuestión de decisiones de acuerdo a los recursos humanos, recursos de maquinaria que tengo, ¿sí? Pero es muy tedioso. Imagínate que esa palita no saca mucho, ¿viste? Pero bueno. Y acá está cómo se realiza. Yo les mostré a ustedes una de las formas con encofrado. También se puede hacer con hormigón proyectable. Este es el caso. ¿Ven? ¿Saben lo que es hormigón proyectable? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? Bueno, el hormigón proyectable es un hormigón con cierta, digamos, asentamiento. O sea, digamos, no es tan líquido. Y por un lado entre el hormigón, y por el otro lado, a continuación, digamos, casi pegadito, entra aire comprimido, que hace que el hormigón, ¿sí?, sea expulsado como si fuera una máquina de revocar, ¿sí?, al sector que yo quiero enviar. Si ustedes ven, es una doble manguera, una gruesa y una finita. En la finita, ¿sí?, el aire del compresor, y la gruesa manda el hormigón. Evidentemente tiene una granulometría especial el hormigón, bueno, características que tengo que tener en cuenta para cuando hago hormigón proyectable. ¿Cuál es mejor o peor? Los dos son buenos. Son decisiones que tengo que ir tomando. Fíjense las armaduras, cómo están colocadas. Y fíjense un poquito en este. ¿Qué hay acá? El piloto de tracción. Con un caño blanquito. ¿Y para qué puse el caño blanquito? ¿Cómo? Para que fluya sobre un costado. No. Si yo tengo que hice un agujero acá para colocar el piloto de tracción,
y empiezo a llenar de acá, me pueden quedar oquedades acá adentro. Ahora, si yo lleno de forma inversa, o sea, meto ese cañito blanco que ustedes ven, con la armadura ya puesta en ese sector, y voy llenando, y una vez que llega a tope, voy retirando el caño, tengo el 99% de posibilidad de que todo esto está compacto, lleno de hormigón. ¿Se entiende? Bien. Acá están los hierros del pilote, doblados y ya insertados, o sea que en este caso se hace en conjunto. ¿Cuántos pilotes de tracción? Los que se hagan de cálculo. Y ahí está todo terminadito, armadito, ya está todo ok. Esto lo que es una fundación que está anexada a los hierros de lo que es tanto los tabiques que transmiten carga como los submurales. Y la famosa losa de suspensión. ¿Y por qué es una losa de suspensión? Bueno, vamos a parar acá, porque si no vamos a hacer mucho ruido. ¿Saben lo que es una losa de suspensión? No. Tenemos, por lo general, le dije que había napas de agua. Probablemente no hacía falta. Si no hubiera napa de agua, por ahí la losa de suspensión no me hace falta. Entonces, esta platea trabaja de dos maneras. Cuando recibe las cargas del edificio, la armadura de abajo. Cuando recibe la presión del agua, que es mayor a la carga que está recibiendo porque estoy ejecutando la obra, trabaja la armadura de arriba. O sea, la deformación de esta losa tiene dos maneras. Trabaja la carga del edificio, la curva de deformación es esta. Trabaja la presión del agua, la deformación es esta. Necesito varilla de hierro en la parte superior e inferior. Ustedes me dicen, no, pero el agua realmente me va a mandar. Sí, chicos. Hay edificios en los cuales la presión se compensa con el peso recién en el cuarto o quinto piso. Bien. O sea, ya el peso propio hace que se estabilice y compense las cargas que produce la presión de la carga. ¿Quedó claro, chicos? Los pilotes. Hablábamos de tensado, post-tensado el otro día. Fíjense en estos pilotes. Primero perforan, ¿sí? Hacen el agujerito en diagonal. Este ya está el submural hecho. Y van a ver, sí. ¿Cuál es la diferencia entre losa de supresión y platea? No, en realidad la losa de supresión, yo dije losa de supresión, puede ser una platea que también contenga losa de supresión. Porque en definitiva la platea ¿qué es? La losa. Entonces tenés que tener en consideración dos cosas. Yo dije, por ahí hago los dos nombres y en realidad... ¿Qué pasa? Que yo por ahí tengo todo el terreno esto. Y en realidad la platea es esto. Y acá trabaja como platea y por ahí la altura del hormigón acá son 50, 60, 80 centímetros y acá son 15 centímetros. Y esto trabaja como losa de supresión y esto como platea. La función prácticamente son similares. Esta no recibe cargas, la parte superior, la platea sí está recibiendo cargas de la parte superior. O sea que los hierros se colocan igual que en una platea normal. ¿Cómo?
¿Los hierros se colocan igual que en una platea normal o hay que tener una consideración? No, en ese caso, si tenés supresión, tenés que considerar también la parte de supresión. ¿Ok? Ojo. O sea, tengo presión del agua, armadura en la parte superior. Sí o sí. No hay alternativa. Que vos me vas a decir, después cuando está terminado el edificio, la armadura de arriba no sirve para nada. Sí, tenés razón. Porque el peso del edificio va a ser mucho mayor que la presión que está ejerciendo en la napa. ¿El pilote te sirve? Sí, me sirve temporariamente, pero son sistemas constructivos que tengo que desarrollar para que funcione correctamente. Porque si en medio del proceso, ¿sí? ¿Qué pasa? No hago la losa supresión y estoy en el primer piso, es muy probable que la presión del agua me reviente la losa. Entonces no tengo que prever, tengo que empezar de nuevo. ¿Quedó claro, chicos? Pregunten, ¿eh? Hace calor, pero bueno, vamos a seguir contestando, no hay problema. Dale. Fíjense ustedes, ¿sí? No hay que hacer una maquinita agujerear, que después mete los hierros, ¿sí? Las varillas, cómo lo llenan, en diferentes formas. Ojo que para esto no hay una receta lógica, ¿eh? Acá, ahora van a ver cómo se produce el pretensado de la varilla de hierro. Es lo que les decía el otro día. ¿Sí? Se le hace girar. Se hace el pretensado correspondiente. Y una vez que está tensado, se termina dormido. Esto es pre-post-tensado. Pero bueno, las características son parecidas. Y esto lo van a ver en muchos casos. Son todos estos cositos que ven acá, puros, ¿sí? Está hecho con el mismo procedimiento. ¿Cómo? Mira, pará. A ver, si yo hago algo pretensado, lo que estoy haciendo es el elemento de acero, lo tenso primero, hormigono, ¿sí? Y suelto la varilla una vez que está fraguado la parte de hormigón que envuelve esa varilla, en cualquiera de las casos, higueta, la que vos quieras. Postensado es a la inversa. Por ejemplo, ¿cuál es postensado? No sé si a la inversa, pero yo digo. ¿Conocen la autopista 25 de mayo? Se hizo todos esos canales, esos viaductos, con esta forma. Está todo hormigonado. Pero yo porque lo vi construir, estoy viejo. Acá adentro hay dos agujeros. Los españoles, una vez que estaba todo esto armado, colocaban las varillas de acero y la post-tensada. Ya estaba todo terminado y después, ¿qué hacían? El mismo proceso, digamos, pero con el hormigón ya, ¿sí? Hecho de antemano. ¿Correcto? Pero también lo roscan, o sea, lo giran. ¿No te entendí? El hierro también lo gira. Sí, lo torsionas. ¿Qué hace? Que al tener estos elementos que después, por supuesto, están adosados a la estructura ya existente de hormigón, ¿sí? Le da, absorbe mayor capacidad de carga. Sí, o que lo podemos tomar así arbitrariamente como que le da más potencia al hormigón en ese caso. Bien, yo tengo que hacer lo más simple posible para que se entienda. Eso te lo va a demostrar mucho la parte tecnológica del hormigón. Y lo que yo tengo que hacer acá es cómo se construye todo esto y qué cuidados hay que tener para construir. Imagínate que tanto lo que es mecánica del suelo, que es estudio del suelo, son materias específicas dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? De varios
cuatrimestres, hormigón también tiene esa característica, necesitas procesos especiales que tienen que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo? No te escucho, perdón, habla fuerte, dale. Porque justo estás allá al fondo. El hormigón que las ceras se trabajan en conjunto, y cuando está condensado, el hormigón no se desprende del acero, no hay que trabajar en conjunto. No. En lo que tenés ahí las bridas, queda tranquilo que no se desprende. Acá en este caso atención. Es como que le pusiste un nervio dentro. ¿Se entiende? Yo te lo estoy dando en forma característica para que entiendas el funcionamiento, ¿está claro? O sea, vos tenías un elemento, le pusiste algo por dentro que hace que al querer flexionar, ¿sí?, tiene mayor resistencia por haberle agregado esa varilla de acero en la parte externa. Ese tensado se hace antes de que frague. El post tensado no. Después de que frague. Puede estar en un proceso de fragua de acuerdo a cómo vos lo dimensionás. Pero ya el hormigón está en molde. Claro, uno entendería por eso que se desprende. Porque ya está rígido, vos pensás algo sobre eso y se entiende que se puede. Lo que te pasa es esto. Si vos tenés esta deformación, ¿sí?, y esto te aguantaba, por decirte algo, 1000 kilos, y yo le hago este sistema a cualquiera de los elementos estructurales, pongo esas varillas en la parte interna y hago el potensado, ¿sí?, cuando esta carga, ¿sí?, la aumento a 2000, teóricamente se hubiese deformado y roto, pero va contra la resistencia de las varillas que están dentro. Pero, chicos, esto quiero que se entienda, son casos muy específicos en los cuales yo creo que tenemos que saber de qué se trata como concepto. Porque si entras a hacer el cálculo de esto, pero si no tenemos elementos para poder hacerlo, no sé si era verdad en el estructura. A mí nunca me lo dijo. O sea, ¿qué le digo con esto? Que si viene el calculista y le dice, che, vamos a colocar pilote de tracción post-tensado, algo me comentaron cómo funciona. Bien, calculalo vos, querido, es tu problema, ¿sí? Yo tengo un concepto de cómo está funcionando. No podemos saber todos los arquitectos, ¿viste? Es complicado.